actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Edison Lanza termina el 7 de octubre su mandato de 6 años como relator especial de libertad de expresión. Enfrentar los embates contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del expresidente Rafael Correa y luego una gestión, digamos, rectificadora del presidente Moreno. Visitó el Ecuador también para comprobar el avance de esas correcciones a favor de la libertad de expresión. Edison Lanza, relator especial del derecho de libre expresión de la CID, nos acompaña ya. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, gracias por la llamada. Buenos días y gracias también por acompañarnos. En su visita in situ al Ecuador hace ya 2 años como secuela del régimen anterior adverso a la libertad de expresión, ¿le preocupaba esa concentración de frecuencias de radio, de televisión? ¿Se lo quiso legitimar con un concurso amañado? Sí, notoriamente nosotros criticamos varios aspectos de la administración anterior respecto a la libertad de expresión. La ley de comunicación que maniataba los medios de comunicación, los asfixiaba, les imponía una narrativa única, un discurso, pero también llamamos la atención sobre un concurso que podía dañar, digamos, el principio de pluralismo, esto es, no tener las garantías suficientes para que haya una competencia abierta y digamos, sin sesgo, y además impedir que los mismos que están, o muchos de los que ya tienen varias frecuencias, aumenten la cantidad de frecuencias en contra incluso de las previsiones que tiene la ley, porque la ley y lo que quedó vigente de la ley, un aspecto que no habíamos criticado, era los límites razonables a la concentración de medios, porque una democracia requiere diversidad de medios, diversidad de fuentes, y no que un solo propietario o un par de propietarios sean dueños de todos los medios de comunicación. Y esos límites llegaron justamente después de evidenciarse tantos abusos y por varios años. Entonces ahora se han planificado concursos separados de frecuencias para radio y televisión, de acuerdo también a las recomendaciones acá de Contraloría. Pero en el concurso de radio, por ejemplo, que se está realizando, hay novedades importantes. Escuchemos, por ejemplo, a Javier Aguirre, que es el director acá de Arcotel, que es la entidad reguladora, organizadora de este concurso. Tenemos 6 meses para revisar, es una revisión ex post. Podemos entrar a un análisis exhaustivo de todos los documentos presentados. Si es que nosotros encontramos algún indicio de irregularidad, nosotros empezamos a remitir los documentos para justificar y para realizar estos procesos administrativos, civiles y penales si es que existiera algún tipo de irregularidad. Es decir, se podría determinar posibles irregularidades, pero después de que las frecuencias estén concesionadas. Si es que tenemos que ir a instancias civiles y administrativas, lo haremos, y si tenemos que proceder en una denuncia en fiscalía, pues lo haremos de la misma forma. Evitar cualquier tipo de situación que se vaya en contra de la ley y realizar las acciones pertinentes para que esto no se dé. Según esto, ¿perdería el sentido un concurso sin que se pueda calificar bien a los concursantes con la posibilidad de frenar ahí, de prevenir ahí los abusos? Y bueno, para algo están las garantías del derecho administrativo y sobre todo en estos temas tan delicados de asignación de frecuencias, porque asignar una frecuencia es asignar básicamente un medio por muchos años, y por lo tanto me parece, a mí me parece que no es correcto. En definitiva, esto es un aspecto que obviamente los involucrados internos tendrán que revisar e impugnar. Nosotros somos un organismo subsidiario, pero a priori me parece que quita garantías para la democracia el hecho de que se retiren las garantías del proceso administrativo para que se revise si la documentación que se presenta alegando de que no se tiene otra frecuencia, por ejemplo, o las garantías que tiene la persona para montar el proyecto de comunicación, o cuáles son sus proyectos de comunicación, me parece que debería revisarse antes. Una vez que se asigna la frecuencia, todos sabemos, va a ser muy difícil que el Estado vuelva para atrás, sin el riesgo además o corriendo el riesgo de sufrir juicios, etcétera, ¿no? Y por la información que la sociedad civil ha presentado en los últimos días,
habría empresarios que ya tienen frecuencias que por el límite de la concentración no podrían presentarse a otros concursos y lo estarían haciendo a través de testaferros, en fin, sociedades anónimas donde en apariencia no están, pero en la realidad sí están, ¿no? Entonces, yo creo que para eso son los procesos ex ante, para investigar si se cumple con los requisitos de la ley y del llamado. Sobre todo cuando no solamente es que están participando, sino que ya están funcionando como tal. Ahora, ¿qué pasa con el ente, con Arcotel, como lo llamamos acá? Prácticamente cede esa potestad de calificación cuando indica lo que escuchábamos decir al director. ¿No es improcedente en el debido proceso que no puede delegar una competencia de orden público? Sí, a mí lo que me llama más la atención es que la regulación de los procesos de asignación de frecuencias están establecidos en la ley, ¿no? Entonces, ¿cuál es la justificación para hacerlo de forma acelerada y cambiando el procedimiento y cediendo, como usted dice, la facultad, digamos, de revisión, o la obligación, mejor dicho, de revisión? Porque esto estará atado a las obligaciones internacionales. Esto es, si luego efectivamente una persona que no podía concursar concursó y se le asignó una frecuencia por encima de los límites de la ley, pues bueno, habrá otros que dirán o que podrán impugnar esto ante los órganos nacionales e internacionales porque se viola el principio de pluralismo y de no concentración de los medios. Entonces, yo no veo que la pandemia sea una justificación en este caso para acelerar un proceso administrativo, digamos, máxime cuando los medios sí están funcionando y no hay un impedimento para que lo sigan haciendo y que se extiendan los plazos porque la pandemia exige una mayor, en fin, revisión o no se pueden cumplir con todos los requisitos o con todos los plazos porque los funcionarios no estaban trabajando. Pero, digamos, me parece que se cambia el proceso, digamos, para favorecer de pronto a... Bueno, vamos a ver si logramos restablecer la comunicación. Estábamos hablando con Edison Lanza, él es el relator especial del derecho de la libre expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vale decir ahí que hay distintas circunstancias sobre lo que ocurre con aquellos medios de utilización de frecuencias donde ya Contraloría ha identificado previamente, igual los órganos de control, que existe una acumulación de frecuencias. ¿Me confirma si me puede escuchar ahí? Okay. Ahora sí la escucho. Perfecto, gracias. Decíamos también que es evidente que si durante 30 años o más que se ha adjudicado frecuencias de radio, por ejemplo, sin concurso, se fueron creando estos derechos adquiridos, pero no pueden vulnerar una prohibición de la Constitución, de la ley, de la Declaración de Principios de la Libertad de Expresión de la CID, por ejemplo, que es la no concentración. Es decir, no es posible que tengan no uno, no dos, tres, cuatro, decenas de frecuencias que se utilicen testaferros, según señala Contraloría, y que sigan funcionando. ¿Qué recomienda la CID para corregir esos abusos? Cualquier gobierno, prácticamente a cualquier gobierno de turno, casi a las órdenes de quien controla tantos medios. Bueno, nosotros hemos llevado incluso casos ante la Corte Interamericana. Está el caso de RCTV versus Venezuela, donde la Corte ahí establece que el Estado tiene la obligación de adoptar medidas positivas para generar un ámbito de mayor pluralismo. La Corte y nosotros, la Comisión, no decimos qué cantidad de medios puede acumular un solo propietario, una sola empresa, pero sí lo que entendemos es que tiene que haber medidas para limitar los excesos, ¿verdad? Porque esto no es como un supermercado. Imagínense que todos los medios de comunicación estén en manos de un solo grupo empresarial. Tendría un poder casi absoluto sobre la democracia. ¿Por qué? Y bueno, evidentemente
tendrían los candidatos y incluso los presidentes tendrían que estar un poco negociando con quién es el propietario y titular de todos los medios. Entonces el pluralismo es lo que genera el debate de ideas, distintas líneas editoriales, distintas perspectivas para hacer periodismo. Entonces, ¿cómo se sale de una situación, como usted bien decía, que no es de este gobierno, que viene de 30 años atrás? Pues bueno, poniendo una ley, estableciendo una ley que diga que a medida que se venzan, por ejemplo, las frecuencias, digamos, irán cayendo esas frecuencias que están en exceso, y quienes tienen, no sé, 10 frecuencias y deberían tener 2 o 3, pues bueno, tendrán que mantenerse con 2 o 3 o podrán concursar por 2 o 3, o tendrán que elegir después del concurso dentro del límite que establece la legislación. Esto ha sucedido en muchos países. Obviamente en América Latina este es un tema espinoso, que siempre es complicado, pero creo que tenemos que ir a mayores niveles de diversidad y pluralismo si queremos afianzar la democracia. Los límites, digamos, en la legislación ecuatoriana sí se impusieron justamente con este discurso de democratizar el espectro radioeléctrico, que es de todos, en este caso todos los ecuatorianos. La radio existe en el Ecuador antes que la televisión, unos 25 años antes. Se han hecho correcciones legales, pero no las están respetando los jueces. Y, por ejemplo, en la televisión, el que nadie tenga más de una cadena nacional es una restricción que no es nueva en este país. En la experiencia también que ha tenido usted como relator en estos años, en el caso de la televisión, cuando se quiere manejar esa concentración de frecuencias con el fin que se lo hace, ¿por qué a los gobiernos de turno, por curso de querer acabar con esas prácticas, siempre hay una excusa, siempre hay un reglamento, siempre se pueden acoger de algo para no terminar haciéndolo? Es una muy buena pregunta. Yo creo que evidentemente hay un poder de negociación de quien está instalado como una cadena o que tiene más de una cadena a nivel nacional, y obviamente ningún gobierno quiere muchas veces tener un problema, digamos, político generado por una cobertura negativa. Entonces creo que ahí se generan una serie de temores de muchos gobernantes, digamos, de hacer las cosas correctamente. Ahora, nuestro continente aspira a tener democracia cada vez de mayor calidad. Y para eso yo creo que tiene que salir de la presidencia de la República la decisión de asignar o mantener una frecuencia, y debe establecerse que existan órganos independientes, con mayorías parlamentarias calificadas, con personas que no quieran hacer política, sino que quieran o que sean técnicos de la comunicación, y que puedan estar al frente, digamos, de órganos de regulación, ¿no? Como sucede en el Reino Unido con la Ofcom, como sucede en Francia, como sucede en Estados Unidos con la Federal Communication Commission, donde, digamos, hay personas a cargo que luego no van al Congreso o no van a un ministerio, sino que están por un periodo distinto al de gobierno a cargo de justamente asignar frecuencias, hacer cumplir las obligaciones legales a los medios y eventualmente hacer unos concursos transparentes y que no dependan de digamos, la tensión política que genera siempre la renovación o no de un medio de comunicación. Y esas son algunas de las observaciones de Edison Lanza, el relator especial del derecho de libertad de expresión, acompañándonos de la cita, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación y les mando un abrazo. Y bueno, mi última entrevista aquí en Ecuador. Gracias a usted por acompañarnos, y suerte y éxito en lo que le espere. Con eso concluimos a propósito del concurso que se está llevando a cabo ahora, cuando son las 7 de la mañana con 10 minutos, aquí en Contacto Directo.